empezar este tiempo de estudio de la palabra. Aleluya, te adoramos. La tía, ¿nos puede presentar en oración? Sí. Señor y Padre Celestial y Padre amado, en esta hora, Padre, te damos gracias, Dios mío, porque nos permites un día más estar delante de tu presencia, Padre. En esta hora, Dios mío, te presentamos este seminario, Padre, para que tú lo bendigas, Dios mío, para lo que abre tu siervo, Señor, sepamos entenderlo, Padre amado, y que a través de este seminario, Padre, tú nos des, Señor, conocimiento, Padre, para que nadie nos engañe en las Escrituras, Padre mío, Señor. Gracias te da mi vida por todo y todo te lo dejo presentado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La música ahí muy bajito, ¿vale? Vale, está el Ira, ¿ven el Ira? No, es el Rafi. El Rafi, ¿dónde está el Rafi? Vale. Aleluya. Él tenía libro, ¿no? No sé. Bueno. No, el Rafi creo. Si no le dejo este ahora. Vale, no sé si tenéis por ahí. ¿Os acordáis algo de la anterior? El Pentateuco. Muy bien. ¿Os acordáis algo de la clase? Es que ya hace mucho. Recordamos un poco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Era el Pentateuco. ¿Y qué significaba? Penta y teucos. Tiene que ver con 5 rollos. ¿Vale? Podéis repasarlo. Hablemos de que en un rollo la ley era muchísimos metros. Tuvieron que reducirlo. Cada libro era de 8 a 12 metros, de 8 a 10 metros cada libro. Bueno, eso lo podéis ver en la clase que está en el canal. Y hoy vamos a entrar ya directamente ahí. Hoy vamos a entrar directamente con el libro del Génesis. Estamos estudiando el libro del Génesis. Digan todos Bereshit. Bereshit. Que significa comienzo, principios, origen. Entonces, Génesis no se llama Génesis por llamar, por casualidad. Es que Génesis cuenta el origen de todas las cosas. Tan sencillo como eso. Cuenta el principio de todas las cosas. En Génesis encuentras, ya quitando la creación, pues la primera desobediencia, el primer pecado, el primer hijo nacido, las primeras consecuencias de la desobediencia, las primeras consecuencias de obedecer, siempre el primero de todo. Por eso es Génesis, el comienzo, el principio de todas las cosas. Libro del Génesis, algo así para notar que no está en el libro, pero algo que queráis anotar. Génesis abarca los primeros 2300 años de la historia de la humanidad. Hoy día estamos el año 2000 o 2026 después de Cristo. O sea, desde que Cristo nace han pasado 2000x años. Pero de Cristo para atrás tenemos que remontarnos hasta Adán. Han pasado unos 4000 años aproximadamente. Entonces, el ser humano, la Tierra, la historia de la humanidad es como 6000 años. Hemos pasado ya los 6000 años de historia. Pues bien, Génesis abarcan los primeros 2300 años de la historia de la humanidad. Algo para anotar es que de Génesis 1 a Génesis 12, o sea, 12 capítulos, de Génesis 1 a Génesis 12. Vamos a intentar averiguar cuántos años pasaron. Venga, decid una cifra. 12 capítulos de la Biblia. Venga, di pastora, algo, lanza. Venga, una cifra, decir algo. Algo, por decir, de verdad. Son 2300 años la historia del Génesis. Decid una. Venga, una cifra. 100 años. Venga, subimos. Más. 300.
Venga, ¿quién da más? 600. ¿Quién da más? 700. Más. 2000. 2000 años. De Génesis 1 a Génesis 12 cuentan los primeros 2000 años de la historia de la humanidad. O sea que cuando queremos saber cuáles fueron los primeros 2000 años de la historia, fijaros, escuchad, mirad qué locura. ¿Cuánto hace que Cristo vino? 2000 años. Bien, de Génesis 1 a Génesis 12 cuenta toda la historia desde que Cristo nació hasta ahora. Eso es lo que ha pasado, todos esos años. Entonces, de Génesis 1 al Génesis 12, 2000 años de historia. Rafi, Dios te bendiga. 2000 primeros años de historia. Han pasado. Han pasado 2000 años. Ahora, de Génesis 13, o bueno, hasta el 12, y de Génesis 12 a Génesis 50, que es el último capítulo del libro del Génesis, ¿sabes cuántos años pasan? Fijaros, cómo está formada la Biblia. 12 capítulos, 2000 años de historia. Pero de Génesis 12 a Génesis 50, 300 años. Ay. O sea, ¿cómo es posible que en 12 capítulos son 2000 años, pero del inicio del 12 al 50, que ya hay capítulos, solamente 300 años de historia? Entonces, es muy importante para entender la Biblia, la época, el contexto, sobre todo la época cuando se escribe, por ejemplo, el diluvio, que entra dentro de esos 2000 años. Eso no se puede entender en la época de Isaías, por ejemplo. No se puede entender. Pues son miles de años de diferencia. Hay milenios de diferencia. Entonces no se puede entender, no se puede coger lo de una época y entenderla. Por ejemplo, el mundo hace 70 años, Madrid era como ahora, o hace 100 años. Se toleraba lo mismo, eran las mismas leyes, la vida era diferente. Ha cambiado, ¿no? En 20 años la vida ha cambiado completamente. Los que somos más viejos, de la peseta, ha cambiado todo, ya otra época, otra. En esta época hemos vivido todo, hemos vivido como una película, hemos vivido una pandemia. Eso solamente se vive en las películas. Nos encerraron al mundo entero en las casas. Eso solo se ve en las películas. Hemos vivido pandemias, hemos visto nevadas cubrir todo Madrid entero. La vida sucede, hay cambios distintos. Bien, Génesis no se puede entender en el contexto histórico-cultural, no se puede entender igual que en otra época. Hasta ahí clara la cosa. Bien, ¿quién escribe el libro de Génesis? ¿Tenéis el libro por ahí? ¿Veis por ahí el autor? ¿Quién es el autor? Moisés escribe el libro del Génesis. Se deduce que cuando escribe Moisés el libro del Génesis, en sus primeros 40 años no, porque estaba en Egipto, sus segundos 40 años no, porque era pastor de ovejas. Se deduce que los escribió en sus últimos 40 años de vida, y normalmente no en los primeros, porque tuvo que liberar al pueblo. Pero cuando él sale de Egipto, 50 días después llegan al monte Sinaí, y ahí se le da la ley. Luego Moisés subía y descendía y hablaba con Dios. Se cree que en esa época de años se escribieron la ley de Moisés, los 5 primeros libros, y tuvo que empezar Dios a explicarle el principio. Vamos a ver cómo se divide el libro del Génesis. Mira, muchas veces no te hace falta, es que 50 capítulos, es que leer 50 capítulos es mucho, ¿vale? No hace falta leerlos todos de golpe. Es decir, si te interesa saber quién era, hay personajes del libro del Génesis que son claves. Los primeros, Adán y Eva. Quiero saber cómo vivieron Adán y Eva. Quiero saber algo de ellos. Libro del Génesis. Están ahí. Personajes clave, por ejemplo, Noé es otro personaje
Si quiero saber quién es Noé, pues voy a los primeros capítulos del Génesis, y ahí en los primeros capítulos, del 1 al 10, voy a encontrar a Adán y a Eva, los más importantes, y luego a Noé, otro importante. Bueno, pero yo quiero saber quién era Abraham. Bueno, pues Abraham también está en el Génesis. De Génesis, lo tenéis por ahí, de Génesis 12 a Génesis 23, se resume la vida de Abraham. Ya está. Si quieres conocer la vida de Abraham, no hace falta que te leas el Génesis entero. Te lees de Génesis 12 a Génesis 23 y ahí está resumida la vida de Abraham. Bueno, yo quiero saber quién era Isaac. De Génesis son 2 capítulos. 2 capítulos resumen la vida de un hombre, que es Isaac. Bueno, yo quiero saber quién era Jacob. Jacob es de Génesis 27 a Génesis 36. Y ahí lo tenéis en las notas, en el libro, lo vais a ver. Y luego hay otro personaje que es de Génesis 37 al 50, es José. Entonces, Génesis, no hace falta leerte todo para conocer a alguien. Por ejemplo, si está en el Génesis y quieres saber quién es José, no hace falta que te leas 36 capítulos. Vas del Génesis 37 al 50 y ahí está toda su historia. A eso me estoy refiriendo cuando estudias un libro. Cuando quieres estudiar un libro, primeramente tienes que saber qué quieres estudiar de ese libro. Si quieres estudiar la creación, no te hace falta que estudies, que te leas el libro entero, porque en los primeros capítulos está la creación. ¿Alguna duda sobre esto? Yo os presento así el libro para resumirlo. 50 capítulos asusta. Léete el libro de Génesis, 50 capítulos. Yo que sé cuánto, válgame, sé que yo me leo una hoja y ya me canso. Bueno, no hace falta que te leas 50. Dedícate a decir, quiero conocer la vida de Abraham. Bueno, pues coges cuando empieza y cuando muere y ya está, y te lees eso. Y una vez de leer, vuélvete a leer si quieres otra vez, pero más despacito, y te vas a dar cuenta de más cosas. Así se estudia la Biblia. Por porciones. La hermana ha traído una tarta. Una persona no se la comía entera, ¿no? Ha hecho trocitos, otros. Pues la Biblia es un gran pastel que a trocitos se disfruta más. Vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Quién tiene Biblia? Génesis capítulo 1. Yo no sé si vamos a salir de Génesis, del capítulo 1 y el verso 1, ¿vale? Mira cómo empieza la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien, ¿en el principio de qué? Si tuvierais Biblia o queréis apuntar, ahí la palabra principio es el principio del tiempo. Es decir, Génesis 1.1 es cuando Dios dio un botón y el tiempo empezó a funcionar. Y ahí atrás no existía el tiempo. En el principio tiene que ver con el principio del tiempo. O sea, todo empezó a funcionar a raíz de ahí. El tiempo. El tiempo. El tiempo. ¿El tiempo estimado por Dios o el tiempo nuestro? Nuestro tiempo. El reloj humano. El tiempo. O sea, a partir de ahí, el tiempo empieza. El tiempo humano. Sí. A raíz de ahí. Empieza el tiempo a funcionar. ¿Qué había antes del Génesis? ¿Había algo creado? Claro que había algo creado. Antes del tiempo existía una dimensión llamada eternidad. Eso no tiene nada que ver con tiempo. La eternidad no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. En la eternidad no está sujeto a materia, espacio y tiempo. Es decir, que la eternidad no te impide, por ejemplo, teletransportarte a otro sitio. Por eso los ángeles que habitan la eternidad
Ellos viajan a la velocidad, por ejemplo, de un rayo, dice la Biblia. Y ellos no envejecen, porque el tiempo no hace efecto sobre ellos. Nosotros envejecemos por el tiempo, pero ellos no están sujetos a tiempo, por eso no envejecen. Pero aquí es el inicio del tiempo. Fijaros, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Voy a ver si lo digo de memoria. No es casualidad que la Biblia empiece por 7 palabras. Aquí a lo mejor no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el castellano, en el hebreo no. En el hebreo la Biblia empieza por 7 palabras. Y a ver si recuerdo. Bereshit, Barán, Elohim, Bet, Ahanamasit, Bet, Eres. 7 palabras. La Biblia tiene que empezar por 7. Porque 7 es plenitud, es perfección. Y desde el inicio Dios hizo todo perfecto. Dios no se equivoca. Cuando nosotros tomamos Génesis 1.1 directamente desde el hebreo, hay una historia muy bonita. Ahora sí tengo que ser justo y decir que de Génesis 1 existen 2 fuentes de interpretación, 2 teorías. Una es lo que llaman el cataclismo, la teoría del cataclismo, que ahora voy a enseñar, pero otra teoría, o hay otra corriente de pensamiento que hablan de moldear. Por ejemplo, la primera, ¿no? Que es en la que yo más me inclino, y ahora tengo que daros Biblia para ello. Génesis capítulo 1, verso 2 dice, ¿qué dice, Hugo? ¿Lo tienes por ahí? Sí. ¿Qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, a causa de ese texto nacen 2 corrientes de pensamiento. Una, que Dios creó todo, y cuando creó todo estaba, número 1, estaba desordenado. Entonces, de Génesis 1, del 3 en adelante, lo que hizo Dios fue ordenarlo. Esa es una de las teorías. Estaba desordenado. Número 2, estaba todo vacío. Entonces Dios, del 1 al 3 en adelante, tuvo que empezar a llenarlo todo. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Hay otro problema, que son las tinieblas, porque dice que todavía no había creado el sol, entonces no había luz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acá, una de las teorías es esta, que Dios crea todo, pero estaba desordenado, tuvo que ordenarlo, estaba vacío, tuvo que llenarlo, y tuvo que hacer que las tinieblas desaparecieran porque todavía no había sol. Bueno, yo tengo que defender lo que creo y pienso tener Biblia para eso. Yo no sé si alguien de aquí cree eso, hay mucha gente que lo cree. Yo respeto todas las opiniones. Pero ¿cómo puede estar algo desordenado si está vacío? Las cosas se desordenan cuando hay cosas. Si hay cosas, se pueden desordenar las cosas. Pero si está vacío, ¿cómo se va a desordenar algo que está vacío? Partimos de una premisa. ¿Cómo va a crear Dios algo desordenado? Si Dios habita en el orden. ¿Cómo va a crear? Si lo creara vacío, maravilloso, pero el desorden ahí no encaja en la historia. Pero es que también hablan de que las tinieblas cubrían la creación, y eso es incierto. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que las tinieblas cubrían, léelo, Cuco, Sí. y el Espíritu de Dios, bueno, léelo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Para anotar esto, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, ya dice dónde estaban las tinieblas. Las tinieblas no dicen que cubrían la creación entera, dicen que cubría la faz del abismo. Ahora, yo creo
yo creo que entre Génesis 1 y Génesis 2 ocurrió algo. Ocurrió algo que el resultado de lo que ocurrió fue el verso 2. Es decir, es el verso 1, ocurre algo y el resultado es el verso 2. Eso que ocurrió desordena la tierra, la vacía, y hay una parte de la tierra que es la faz del abismo que la llena de tinieblas. A eso se le llama la teoría del cataclismo. Fijaros, ¿por qué tiene lógica esta teoría? Porque Dios crea todo, pone a Adán y a Eva en el Edén, era un jardín dentro de un huerto que era muy grande. De pronto aparece allí Satanás en forma de serpiente. ¿Y dónde entra Satanás en el mundo? ¿Cuándo? ¿Dónde está el acceso? O sea, desde la nada ya está allí Satanás. O sea, ya la primera vez que aparece Satanás ya es malo, ya es Satanás. Pero si Satanás antes no era malo, ¿no? Era bueno. ¿Qué era Satanás? Satanás era un ser angelical. Todos los demonios son anteriormente han sido seres angelicales, pero hay rangos de seres angelicales. ¿Alguien sabe? Número 1, ángeles. ¿Alguien sabe algún rango más? Arcángel, por lo menos la Biblia habla de uno solo, Miguel. Luego hay varias teorías de que hay muchos más arcángeles. Bueno, la Biblia habla de uno solo, Miguel. Porque Jarabiel es un ángel, es el correo de Dios. Dios le envía para mensajes, es el mensajero de Dios. Luego están los serafines, querubines, y luego hay querubines. Los querubines son seres raros a nuestros ojos, porque tienen 4 caras, son raros. Pero hay un querubín que es diferente. Y Dios creó un querubín protector, dice la Biblia, y este querubín protector, que fue perfecto, que la primera vez que se escuchó música en el universo fue en el momento en que Dios creaba este querubín, dice, porque los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Mientras adoraban en el cielo, Dios empezaba a crear un querubín único en su especie. Y este querubín lo llamó Luzbel, el lucero de la mañana, el portador de la luz, que luego se convertiría en Satanás. Satanás, como rango angelical, fue un querubín. ¿Hasta ahí clara la idea? Bien. En Génesis 3 aparece Satanás, pero no siempre era así. Entonces, ya está corrompido, ya es Satanás. ¿Cómo ha entrado en el mundo? ¿Dónde está su acceso? Que ya de pronto le vemos en Génesis 3. Pues bien, aquí es donde empieza el asunto. Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos. Fijaros, los. En el hebreo es Berejit Baran Elohim Ahanamashim. Cielos Ahanamashim, en el hebreo, ¿qué cielos? Fijaros, solamente a Dios se le ocurre hacer esto. ¿Sabes de qué están hechos los cielos? De 2 materias. 2 materiales más distintos no pueden ser. Está hecho de agua y de fuego. Ahanamashim tiene la idea de fuego y agua. O sea, Dios cogió el fuego y el agua, lo mezcló e hizo los cielos con eso. Pero si el agua apaga el fuego, o el fuego consuma el agua, pues yo no sé cómo Dios ha hecho, que ha cogido 2 elementos más diferentes, no pueden ser. Los han unido y ha creado el cielo. Dios es el único que puede coger 2 personas diferentes, unirlas y hacer un cielo de ellas. ¿Cuántos cielos ha creado? Porque dicen los. Si dice el cielo es uno, pero dicen los. Entonces la pregunta es ¿cuántos cielos hay en la creación de Dios? Bien, necesitamos un texto bíblico. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Primera de Reyes 8:27, lo leo. Dice: pero
¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos, fíjate, he aquí que los cielos de los cielos no pueden contenerle. O sea, ¿cuántos cielos hay? 3. El apóstol Pablo, creemos que fue el apóstol Pablo, que dice, conozco a un hombre, esto sí lo dice Pablo, en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero que subió al tercer cielo. Entonces, ¿cuántos cielos hay? 3. ¿Y cuáles son esos 3 cielos? Número 1, de la atmósfera para abajo es un cielo. Cuando Dios crea al hombre, ¿qué le dice? Y le creó al hombre para que se enseñoree sobre qué. Mirad, ¿tenéis Génesis? Sí. Mirad, leed 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias, y en todas las bestias, las bestias que se mueven en toda la tierra. Vale. Y toda la animal que se arrastra sobre la tierra. Fíjate, le dice, lo crea, pero mira para qué lo crea. Lo crea para que se enseñoree sobre los peces del mar. Es decir, tenemos autoridad sobre los mares. Mira, y las aves de los cielos. O sea, tenemos autoridad sobre las aves de los cielos. Es decir, que de la atmósfera para abajo el hombre es la creación más alta. O sea, nosotros tenemos autoridad en la creación de la atmósfera para abajo. De la atmósfera para arriba no tenemos autoridad. Por eso yo creo que no hemos subido a la luna todavía, ¿sabes? No tenemos autoridad, no es un acceso a nosotros, se nos dio de los cielos para abajo. Yo soy de los que creo que no hemos salido de la tierra todavía. Si alguien sale y lo graba, yo creo que todavía nadie hemos conquistado, porque Dios, la Biblia habla de que Dios ha puesto límites en nuestra habitación, y habitación es el lugar donde habitas. Entonces yo creo personalmente que no hemos conquistado la luna, Dios nos ha dado autoridad de la atmósfera para abajo. Esos son los primeros cielos. El segundo cielo es el donde están los planetas y las estrellas. Ese es otro cielo, que es el espacial, para que lo entendamos. En ese lugar no podemos ir porque hoy día está habitado. ¿Queréis llamarlos extraterrestres? Llamarlos porque viven fuera del globo terráqueo. Mira, un ser que vive fuera del globo terráqueo es un extraterrestre. Vive fuera del globo terráqueo. Pero esos extraterrestres no son marcianos, ni venusinos, ni Marte, no es ET. A ver si podéis coger Efesios capítulo 6. El texto que dice, no tenemos lucha con carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra principados, contra huestes de maldad en las regiones, ¿a tú lo sabes? Celestes. ¿Sabes qué hay en el segundo cielo? En el segundo cielo habitan demonios. El segundo cielo está lleno de demonios. El segundo cielo, que es el universo, está lleno de demonios. No se ven porque son seres espirituales, son inmateriales, no tienen cuerpo, por eso son demonios, porque no tienen cuerpo. Fíjate, ¿sabes cuál es la diferencia entre los ángeles y los demonios? Que los ángeles tienen cuerpo, celestiales, pero los demonios no tienen cuerpo, porque el castigo de rebelarse fue perder el cuerpo. Y sin cuerpo sufren. Por eso ellos desean poseer a alguien, porque poseyendo un cuerpo descansan. O sea, su tormento es porque no tienen cuerpo. Si habitan un cuerpo, descansan.
Normalmente pueden poseer animales, pero ellos prefieren poseer seres humanos porque son los que más se parecen a Dios. Somos semejantes al Altísimo. Y ellos descansan más tiempo en un cuerpo, pero ellos descansan atormentándoles, haciéndoles de sufrir. Ese segundo cielo está lleno de demonios. Por eso no es casualidad el tema de los avistamientos y todo eso. Tiene que ver mucho con seres de demonios, porque no es casualidad que en los últimos tiempos se haya creado la ufología, que tiene que ver con una nueva teoría y creencia de que llegará un día en que nos van a abducir, nos van a arrebatar, millones de personas van a desaparecer. Y claro, ¿ustedes creen que el anticristo, cuando la iglesia sea arrebatada, el anticristo va a decir que ha sido Dios que nos ha librado a la iglesia de todos los males? No va a intentar convencer así. El mundo tendrá que tener una explicación. ¿Y qué mejor explicación para decir que unos seres superiores que ya... Es que, mira, te metes en internet, ahora han desclasificado archivos ovnis, hay una desclasificación de miles de archivos, y ves los vídeos y te impactan. Hay cada movimiento, y el movimiento, la velocidad, todo lo que ocurre se escapa de la lógica humana y tecnológica en el mundo hoy día. O sea, ese sitio está lleno de demonios. Bien, cuando venga el arrebatamiento, ¿sabes dónde Dios le va a parar? Ahí. Fijaros, se va a parar en los aires. Y en esa parte aires, la Biblia interpreta de que ahí hay demonios. Fíjate cómo Dios va a atormentar a todos los demonios. Cuando un alma parte con el Señor, 2 ángeles le acompañan. Hay 2 ángeles y él empieza a subir con 2 ángeles custodiándole. Pasan el primer cielo. Claro, ellos ya están en un movimiento espiritual. Ellos ya ven lo espiritual. Lo que tú no ves con los ojos, cuando uno parte ya ve lo que con tus ojos naturales no ves. Entonces, cuando ellos empiezan a elevarse, ellos ven el segundo cielo lleno de demonios. Dios podía chasquear los dedos y de aquí, ¡bum!, allí, al tercer cielo. Dice Dios, no, que suban. Y empiezan a subir por el primer cielo. Lo pasan las nubes. Y donde ningún ser humano ha ido. Y empieza a pasar. 2 ángeles. Y entran en el segundo cielo. Ellos ya contemplan miles de demonios. 2 ángeles a su lado. Miles de demonios no pueden impedir. Tú sabes el tormento de los demonios cuando ese alma empieza a subir. Los demonios no pueden hacer nada para sostenerlo. Saben que se va al cielo y no pueden agarrar. Hay 2 que le custodian, que entran. Y en medio de todo el tormento de los demonios hay alguien que se marcha a la presencia de Dios y entra en el tercer cielo. Y entonces ve cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre. Si ya les atormenta a los demonios ver cómo uno a uno entran por su territorio y no los pueden parar, Dios se burlará de ellos cuando en ese lugar arrebatará a toda la iglesia y ellos no podrán hacer nada. Ese es el segundo cielo. Y luego está el tercer cielo, que es el lugar donde Dios de momento ha decidido morar y vivir. El tercer cielo donde Dios tiene su casa y donde los que parten van ahora. Los cristianos que parten marchan al tercer cielo. No existe tal cosa como los cristianos duermen a la espera de que sean despertados. No existe eso. Los que parten van directamente al cielo. A diferencia de los inconversos, de los impíos, que van a la profundidad de la tierra. Pero los cristianos que parten van directamente al tercer cielo. Fíjate, Dios crea eso. Crea los cielos, crea los 3, crea todo lo que hay en los cielos. Y cuando habla de crear todo lo que hay en los cielos, crea todos los seres que habitan. Es decir, crea los ángeles, arcángel, serafín, querubín, los crea todos. Los 4 seres vivientes. En ese momento hubo una rebelión. Hubo una rebelión en el cielo que Apocalipsis 12
dice la Biblia que hubo una batalla tan grande que no se halló lugar para ellos en el cielo. Dice que Miguel y sus ángeles, es decir, el arcángel y sus ángeles, que tiene ángeles a su servicio, luchaban contra Satanás y sus ángeles. Es decir, había una pelea. ¿Todo bien, Abraham? Miguel, el arcángel, es un comandante del ejército de Dios. Tiene ángeles a su servicio. Pues dice que luchaba contra el dragón, es decir, contra ese querubín que se rebeló, y ángeles que le siguieron. Que los ángeles que le siguieron se convirtieron en demonios. Se pelearon. Hubo una batalla tan grande, dice, no se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Habéis visto una imagen de Satanás y Dios echando un pulso? Eso es una blasfemia. Dios jamás se echará un pulso con Satanás. Dios ni se peleará con él. No hace falta que se pelee con él. Dios no se va a rebajar a tocarle las manos a ese, ni a jugarse nada, ni a apostar nada, ni a demostrarle nada. De hecho, él no le echó del cielo. Dios no le echó del cielo, le echó Miguel. Dios no puede echarle, no es rival Satanás, no es rival para Dios, no es rival. Dios no puede enfrentarse a él, no puede. No es rival. Para echarle, le dijo, hazlo tú, Miguel, y fue Miguel quien le echó. Ahora, en esa rebelión, mira lo que ocurrió. Aquí es donde yo me agarro. Isaías 12, Isaías capítulo 14, mira lo que dice. Bueno, vamos primero a... No voy a tocar casi ni Génesis. Ezequiel, vámonos a Ezequiel y vamos a ir resumiendo. Capítulo 20... Capítulo 28, verso 12. A esto se le llama profecía de doble referencia. ¿Qué es una profecía de doble referencia? Es que en una verdad presente le revela un secreto. Es decir, en algo presente te revela un secreto. ¿Cómo sabemos cómo era Satanás antes de ser Satanás? ¿Cómo lo sabemos? No había seres humanos. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque Dios, en una profecía, a un hombre escondió esa verdad. A eso se le llama profecía de doble referencia. Es como, en una cosa que te quiero decir, realmente te estoy contando un secreto que tú no sabías. ¿Está siendo clara la idea? Se llama profecía de doble referencia. Por ejemplo, ¿ha visto que he dicho Apocalipsis 12, que cuando se peleó Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles se peleaban y no hallaban lugar en el cielo, y muchos, dice, que con la parte de atrás el dragón, dice, arrastró las estrellas del cielo y cayeron en la tierra? Eso tiene que ver con la rebelión. Es decir, que cuando Satanás se rebeló, hubo una rebelión y todos cayeron a la tierra. Eso pasó en el pasado, pero también pasará en el futuro, en la gran tribulación. Porque los demonios que hay ahora en los aires bajarán a la tierra. A eso se le llama profecía de doble referencia. Ezequiel, hay un montón de profecías de doble referencia. Es decir, que en una verdad presente te voy a contar un secreto que no sabías. Por eso, hay una frase que se usa mucho y es levanta endecha. ¿Sabéis lo que es endecha? Endechar es una palabra hebrea que es una poesía que se hace cuando se muere un ser querido. Cuando murió Saúl, dice la Biblia, y hay un título, David endecha a Saúl. Es decir, que cuando se moría un ser humano, se le hacía una poesía. Eso es la palabra endechar. Un poema por el lamento de un ser querido. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Es decir, lo que le está diciendo Dios al rey de Tiro era una profecía, pero en esa profecía nos estaba contando un secreto. ¿Cómo fue Satanás antes de ser Satanás? Mira cómo era. Levanta endecha contra el rey de Tiro. Así dice Jehová, tú eras sello de perfección. Fíjate cómo era Satanás. Sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura.
Fíjate cómo era antes de ser Satanás, ¿eh? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Es decir, que en su vestidura había todas estas piedras. Fíjate que es curioso que en la vestidura de los sacerdotes también haya piedras semejantes. Muchas coinciden. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Es decir, que preparó Dios música mientras lo hacía Dios, lo creaba, había música en el cielo. Tú, querubín grande, por eso es un querubín, protector, era el jefe de querubines. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Habéis visto que en Edén estuviste? En el huerto de Dios. Este Edén no es el de la tierra. Escuchad, la tierra es un reflejo del cielo. Todo lo que hay allí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que hay allí, lo que hay aquí es un reflejo de lo que hay allí. Moisés hizo el tabernáculo conforme al modelo que se le fue mostrado en el monte. Juan se abre el cielo y dice, y vi un templo, y allí el arca del pacto, no es el arca de la tierra, allí también hay otro arca. Entonces, allí hay cosas. El Edén de la tierra era el reflejo del Edén del cielo. La diferencia es que el Edén de la tierra era natural, era de ríos, de hierbas, de árboles, era vegetal. El Edén de la tierra era vegetal. El Edén celestial era de piedras, sobre toda piedra preciosa. Sobre las piedras de fuego te paseabas. Hay piedras de fuego, imagínate, déjalo a tu imaginación lo que hay en el cielo. Por eso el Edén era un reflejo de lo que hay en el cielo. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día que se halló en ti maldad. ¿Por qué nace maldad de una persona así? Porque Dios crea a todos los seres libres de decidir, de seguirle o no seguirle. Dios ha hecho a todos los seres, tanto humanos como angélicos, todos con la libertad de elegir servirle o no servirle. Y hubo uno que tenía todo. Tenía tanto que dice que a causa de la multitud de tus contrataciones, es decir, hay jefes en el cielo que pueden contratar a otros para trabajos. Y Luz Bella, que era el querubín protector, podía contratar a ángeles para el trabajo que Dios le había encomendado. Porque no creas que en el cielo solamente están santo, 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 así toda la eternidad. No, allí hay oficios. Allí se hacen cosas. Allí hay trabajos. De hecho, Miguel tiene ángeles a su servicio. Luz Bella tenía ángeles a su servicio. Contrató a tantos, que lo único que le faltaba era sentarse en el trono y ser como Dios. Hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué maldad? Isaías capítulo 12. Capítulo 14, verso 12. Bien, hemos visto que en Génesis, en Ezequiel, le crea perfecto, pero se halla maldad. ¿Por qué causa? Génesis capítulo 14, verso 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Dios crea los cielos y todo lo que hay en ellos. Dios crea la tierra y todo lo que hay en ella, excepto el ser humano. Dios crea todo, excepto el ser humano. Y en el momento, querubín protector, él tenía que proteger ¿el qué? Todo. Dios le había puesto a Satanás para proteger todo. Y el encargado de cuidar todo, y principalmente de que no hubiera una rebelión, porque eran seres libres también, con libertad,
Lo que ellos toman decisiones eternas, una decisión para siempre. Ellos no son como nosotros, que hoy estamos tristes, mañana estamos tristes, contentos. Ellos no, ellos toman una decisión eternamente. El que tenía que cuidar la creación y tenía que cuidar de que no hubiera una rebelión, se rebeló e inició una conspiración para quitarle el trono a Dios. ¿Desde dónde se rebeló Satanás? Desde el cielo. Mira lo que dice: subiré al cielo. No estaba entonces en él. Por eso crea los cielos, todo lo que hay en ellos, crea la tierra, todo lo que hay en ella, menos el hombre. Y es cuando está la creación completa, que no hay ser humano, y que él se ve como la cumbre de la creación. Por encima de él no había otro mejor. Javier no es mejor que yo. Miguel no es mejor que yo. Los ángeles no son mejor que yo. Los serafines no son mejor que yo. Él era la cumbre de la creación en ese momento. Y entonces él dice: subiré al cielo. Y mira, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. La palabra estrellas tiene que ver con ángeles. Es decir, junto a los ángeles de Dios levantaré mi trono. Porque él sabía que en el trono de Dios no se puede sentar. Levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré. Es decir, que allí hay montes. Y dice, a los lados del norte. Es decir, te dice específicamente Isaías en qué lugar está el trono de Dios en el cielo. En el norte de los cielos. Y ahora dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y ahora dice: mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿A dónde cayó Satanás? Es decir, él desde abajo subió en la rebelión. En esa rebelión, ahora sí, lo juntamos con Isaías 31, con Ezequiel 31, y mira, a ver si lográis verlo. Desde abajo, él era la cumbre de la creación. Dice: lo único que me queda es subir, ponerme un trono a su lado, destronarme a él. Como diciendo, el único por encima de mí es él, y voy a intentar destronarle, quedarme yo con todo. En el momento en que él sube a dar un golpe de estado, él ha contratado ángeles a su servicio. He dicho que Ezequiel era profecía de doble referencia. En una verdad, Dios cuenta un secreto. Capítulo 31, verso 9. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas. En luz bella era hermoso, ¿verdad? Todos los árboles del Edén que estaban en el huerto de Dios te tuvieron envidia. Los árboles no envidian. Entonces aquí los árboles tienen que simbolizar a alguien. Las profecías son simbolismos. ¿Un árbol tiene envidia? ¿Qué puede envidiar? Un ser. Los árboles te tuvieron envidia. Mira, un capítulo más atrás habla de Satanás como dice, el cedro del Líbano, el árbol más grande que ha habido en la tierra. Le comparó con el árbol más grande. A Satanás en el capítulo 30 de Ezequiel le compara con un árbol grande. Los árboles del Edén, ¿qué simbolizan? Seres también. Pues bien, los árboles del Edén, que aquí ese Edén no es el de la tierra, ese Edén es el del cielo. Los árboles del Edén son los ángeles. En este caso, los ángeles que estuvieron a su servicio. Todos los árboles del Edén te tuvieron envidia. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ya que se encumbró en las alturas, haber levantado su cumbre desde las densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Por eso él decía: subirá a lo alto. Mira lo que dice el verso 12.
sus ramas caerán sobre los montes. Todos los valles y los arroyos de la tierra serán quebrados. Verso 13. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo. Todas las ramas estarán y todas las bestias del campo. Para que no se ensalten su altura. Es decir, Dios no podía permitir que se ensaltara su altura, y ahora dice: todos los árboles que crecen junto a las aguas, que levantan su copa, ni confíen en su altura todos los que beben su agua. Y ahora dice: destinados a muerte en lo profundo de la tierra. Y ahora mira lo que dice el verso 15, que esto se liga a Génesis capítulo 1, verso 2. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendiste al Seol, hice hacer luto. ¿Qué es luto? Cuando uno se viste ¿de qué? Negro. Hice cubrir por él el abismo. Vayan a Génesis 1:2, léelo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas son de color negro. Ezequiel 31:15. El día que descendiste al Seol, hice luto. Hice cubrir por él, es decir, por ti cubrí el abismo. Lo cubrió de tinieblas. Cuando Dios no quiere ver algo, crea unas tinieblas tan grandes que sus ojos no atraviesan. ¿Dios es todopoderoso? Sí, pero su omnipotencia es relativa. Es decir, Él se puede limitar a sí mismo. Por eso es todopoderoso. Por eso es todopoderoso. La diferencia de los dioses mitológicos al Dios de la Biblia: los dioses mitológicos lo hacen todo. Los dioses mitológicos dan vida y matan. Dan y roban. Lo hacen todo. Son todopoderosos. El Dios de la Biblia no. El Dios de la Biblia es todopoderoso, pero con su omnipotencia relativa, porque Él mismo se limita a sí mismo. El que todo lo puede ha dicho: no podrás mentir, no podrás pecar, no podrás ser injusto. Entonces Dios no puede mentir, aunque es todopoderoso. Hay cosas que no puede hacer, porque se limita a sí mismo para que no choque con su naturaleza. El que todo lo puede no puede mentir. El que todo lo puede no puede pecar. El que todo lo puede no puede odiarte. El que todo lo puede no puede ser injusto. Y el que todo lo puede ver crea unas tinieblas que sus ojos no atraviesan. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué hizo? Cubrió la tierra de tinieblas. Porque los ojos del Padre no querían ver cómo el Hijo moría en la cruz. Por eso en la muerte de los primogénitos cubre Egipto, no toda la tierra, Egipto de tinieblas. Porque Él no disfruta con la muerte de los primogénitos. Cuando Él no quiere ver algo, crea unas tinieblas que sus ojos no pueden atravesar. Y el último versículo, verso 20, Isaías capítulo 12, verso 20, Él cae, y mira lo que dice Isaías capítulo 12, verso 20, y ahora ya vamos a Génesis 1 y terminamos. Capítulo 14 y verso 20. No serás contado entre ellos en la sepultura. Y ahora dice, es decir, le dejó solo, porque tú destruiste tu tierra. Es el contexto de la caída de Satanás. Y le dice, tú destruiste tu tierra. ¿Os acordáis en la tentación de Jesús? Le dice Satanás a Jesús. Dice, y le mostró todos los reinos del mundo y toda la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Cómo que me darás? ¿Sabes por qué dice te daré? Porque era su Dios. Dios se lo dio a Adán, y cuando peca, Adán se lo entrega a Satanás. Entonces era suya la tierra.
Por eso tú destruirás tu tierra. Tú destruiste tu tierra. Era suya. Por eso es el Dios de este siglo. Y el mundo yace bajo el maligno. Cristo luego se la quitó en la cruz. Porque el primer Adán la entregó y el postre Adán la recuperó. Pero él destruyó su tierra. Por eso en su caída la desordenó. En su caída la vació. Y en su caída el abismo, una parte, lo cubrió de tinieblas. Y ahora aquí viene lo loco. Y cierro la vida. Bueno, Génesis 1. Aquí ya, esto para una mente, termino, ya se está haciendo largo. Esto para una mente ya que yo que a lo mejor fantaseo mucho leyendo la escritura. Pero mirad, yo lo voy a leer así de paso y luego doy una pincelada, ¿vale? Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Sepárese las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de aguas las llamó mares y vio Dios que era bueno. Cuando analizamos esto, porque hay quien dice, no, esto no eran días, porque hasta el cuarto día no crea el sol. Bueno, es que en la tierra no necesitaba la tierra. Lógicamente, si la tierra gira alrededor de su eje, un día es la tierra girando alrededor de su propio eje. No necesita el sol para eso. El sol iluminó la creación. Fíjate, Dios dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando Él muere en la cruz, dice que mientras Él moría en la cruz, dice, reconcilió Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo que los cielos? En la muerte de Jesús en la cruz, dice, reconcilió con Él los cielos y la tierra. ¿Por qué los cielos? Porque el pecado afectó a la tierra y al universo. Lo único que no afectó el pecado fue manchar a Dios. Pero del universo para abajo fue afectado todo. Por eso Dios no creó un universo. Hoy día los astrónomos dicen que el 89% del universo es materia oscura. Dios no crea un universo donde reine la oscuridad. El universo era luminoso. El universo, ya otro día hablaré de él, el universo es un cuadro donde Dios ha contado una historia. La primera vez que Dios contó la historia de la redención, la escribió Dios en el universo. Unos seres llamados magos supieron leerla. Y supieron el día que nacería el rey de los judíos y que ese era el Mesías en el lugar que nacería. Ellos sí la entendieron. Por eso la Biblia dice, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Dios creó un universo luminoso, pero en la caída el pecado fue tan grande que apagó el universo. Por eso se crearon los agujeros negros, que ni la luz, hasta la luz desaparece ante ellos. Pero es que afectó a la Tierra. Afectó tanto a la Tierra que la gravedad se paró. La luz y las tinieblas, ¿de qué luz habla? Si no había sol. Porque luego dice, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para el día y para la noche y que sirvan para señales y estaciones. Pero si no había sol, ¿de qué luz habla? Se ha demostrado que alrededor de la Tierra hay un espectro que se llama el espectro electromagnético que hace posible que yo hable y vosotros me escuchéis. En la Luna no hay espectro electromagnético. Si uno habla, hola, no lo escuchas, no, porque la voz viaja a través de sondas.
Ese es el espectro electromagnético. Esto se oye por el espectro electromagnético. Si no, no me escucharíais. Bueno, pues se ha demostrado que el espectro electromagnético es luz. Bien, la luz y las tinieblas estaban mezcladas. Dios tuvo que meter la mano y separarlo. Separó Dios la luz de las tinieblas porque estaba mezclado. Metió Dios las manos porque había agua que estaban flotando. Metió Dios las manos y las levantó. Así, hizo así. Y creó aquí aguas y aquí aguas. Y ya que había aguas arriba, dijo, bueno, voy a hacer una atmósfera de aguas. Hizo Dios una atmósfera de aguas. Y Dios tuvo que ordenarlo todo. Por eso estaba desordenado, vacío. Por eso dice, produzcan las aguas seres que vuelen. Estaban dentro. Los resucitó a todos. Produzca la tierra nuevos seres. Lo que hizo Dios fue ordenar lo desordenado, llenar lo que la caída había vaciado, arreglar lo que Satanás destruyó. Básicamente Génesis capítulo 1 es una poesía donde Dios cuenta cómo sucedieron las cosas. Y creo que hasta aquí la primera clase del Génesis. Y luego podremos hacer un resumen de los personajes. Pero hasta aquí la clase. Si hay alguna duda, alguna pregunta, si tenéis alguna duda, algo que decir. No todo. Sí, dime, Tamás. No, porque dice que fue expulsado del cielo, supuestamente está debajo de la tierra, ¿no? Lo expulsó debajo de la tierra. A ver, os voy a decir una locura, ¿vale? Eso que nos han enseñado en el colegio no se puede demostrar. En el colegio nos han enseñado que está la corteza exterior, la corteza interior, la capa de no sé qué y un núcleo. Algo de fuego y... Bueno, eso es una teoría. ¿Por qué? Porque no se puede demostrar. ¿Por qué? Porque no hay evidencia. No pueden bajar. Eso es una teoría. Creen que es así. También creen que el hombre es producto de la evolución. Es una teoría, no se puede demostrar. Pero si fue expulsado del cielo, ¿cómo tiene que estar en el segundo cielo? No. Hay demonios que están encerrados ahí. Pero Satanás cayó dentro de la profundidad de la tierra. Según la Biblia está los mares, debajo de los mares hay una tierra hueca y hay algo ahí. ¿Qué hay? De momento hay una prisión, o sea, está el agua y debajo del agua hay una prisión con 200 millones de demonios y un ejército y un comandante que es Apolión que los comanda. Hay una prisión de demonios. Pero los demonios que se han quedado ¿Sí? ¿Esos son los que fueron arrestados con Satanás? Parte se quedaron ahí, los encerró Dios ahí y esos no pueden bajar, no bajarán hasta la gran tribulación. Están separados de... Esos no bajan. Están separados de Satanás. Esos están ahí, digamos, en ese sitio, esos no bajan. Bajarán, sí, ahora te digo cuándo. Hay unos que están ahí, hay otros que bajan al abismo, por eso el demonio gadareno que dijo, no nos envíes a dónde, no nos envíes al abismo. Debajo de la tierra, debajo de las aguas, debajo del abismo hay una prisión de demonios. Ahí los demonios sí tienen acceso a la profundidad de la tierra. ¿Por qué? Porque los inconversos que mueren van ahí también. Pero pastor, Sí. perdona que te interrumpa. No, adelante. Esos demonios no tienen nada que ver, porque yo estaba leyendo un poco lo de los vigilantes, Ujú. lo del libro. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No con eso. tiene nada. De hecho, Con lo que están- ya. De hecho, no hay ninguna prueba de que Enoch escribiera ese libro. Vale. No hay ninguna prueba de que Enoch escribiera ese libro. Entonces, debajo hay demonios que sí tienen acceso y atormentan a los inconversos que mueren. Los atormentan. Ya no hay cristianos. Los cristianos se los llevó Dios al cielo todos. Por eso están separados. En la gran tribulación, cuando la iglesia sea arrebatada, los demonios que están en la prisión, 200 millones, van a subir de la tierra, de debajo a la tierra. Se van a juntar
los que están prisioneros en la tierra, más los que están ahora sueltos, más los que están en el segundo cielo que caen. Y se juntan los sueltos, los que están en la prisión y los que están encerrados, todos juntos en la tierra. O sea, llegará un momento en que se junten todos. De momento los tiene Dios separados. Los que están arriba no pueden bajar. No bajan. Pero los que están sueltos aquí sí pueden bajar al abismo. Eso sí. Y los que están en el abismo pueden subir a la tierra. No, los que están en la Solo hay prisión. acceso de la tierra a la prisión. El abismo es un lugar oscuro, en lo profundo de la tierra, que no sabemos cómo es, pero habitan demonios. Ellos sí pueden bajar ahí y pueden subir. O sea, bajan al abismo y pueden subir. Solamente los que están sueltos. Los que están sueltos. Pero los que están en la prisión no pueden salir de esa prisión. Hay una puerta, pueden salir por una puerta. Esa puerta se necesita abrir con una llave, y esa llave la tiene Dios. Y en la gran tribulación le va a decir a un ángel: toma la llave, abre. Y bajará un ángel del cielo, abrirá y saldrán. Y por eso. Debajo no pueden subir a la tierra. ¿Quién? Están debajo de la tierra. Los que están en la prisión no pueden salir de momento, saldrán una vez nada más. Porque hay demonios sueltos. Hay demonios, sí. Hay miles de demonios sueltos en la tierra. Que esos sí tienen acceso. Esos son los que poseen, los que están, digamos, al servicio de Satanás, que también está en la tierra. Satanás suele estar en un lugar. Él no es omnipresente. A lo mejor ahora está en la China, o en India, o en Pakistán, y desde allí él manda: haced esto, haced lo otro, haced lo otro. Claro, en la rebelión, como había rangos, se revelaron rangos también. Por eso están los principados, no son los demonios. Un principado no posee a un ser humano, no puede. Su cuerpo no lo soporta, le destroza. Los principados intentan influenciar a los gobernantes. Es decir, los principados se olvidan de las personas, se olvidan de los barrios, van a los grandes, van a gobernantes del mundo, a influenciarlos para que crean leyes en contra de Dios. Ellos se dedican, son soldados de un nivel que gobiernan. Así los tiene repartidos Satanás. A nivel gobiernos, países, ciudades, barrios, casas, matrimonios, personas. Así los tiene. Es una pirámide. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Satanás no dice que está atado? No. Satanás, después de la gran tribulación, será atado 1000 años. Y no lo va a atar Dios, va a ser un ángel. O sea, para que veáis que hay ángeles más fuertes que Satanás. No le va a atar ni Miguel. Dice: y descendió del cielo un ángel con una cadena en la mano, y ató a Satanás, la serpiente antigua. O sea, es decir, la Trinidad satánica lo va a atar. Satanás le va a atar 1000 años, y Satanás va a intentar desatarse y no puede. O sea, ¿de qué manera lo va a atar el ángel que en 1000 años no se va a poder desatar? Pero ahora mismo no está atado. No, ahora mismo no se atado. Y decimos: es que si Dios lo atase se acabaría la maldad. No, porque cuando lo ate todavía seguirá el hombre siendo malo. Porque el hombre es malo con y sin el diablo. ¿Alguna pregunta? Satanás no es muy común que actúe él directamente, ¿no? No, en pocas ocasiones. Él va a misiones muy especiales. En la Biblia vemos que atacó a Adán y a Eva, o a Eva principalmente, a Job y a Jesús en el desierto. En muy pocas ocasiones él personalmente inicia algo. Para eso ya tiene gente a su servicio. Él está en otras cosas, él no. Por eso cuando hay un poseído: soy Satanás, es mentira, no, Satanás no posee un cuerpo. No puede poseerlo, no puede. No lo soporta. Dime. ¿Una persona que va al culto puede ser influenciada por el demonio para hacer daño a otras personas? Influenciado, sí. Aunque esa persona se considere cristiana. Y sea cristiano. Una cosa es una influencia, otra cosa es un poseimiento. A eso la Biblia lo hablan los dardos de fuego del enemigo. Por eso dice: armaos con toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
y habla del escudo de la fe con el que podéis apagar los dardos de fuego del enemigo. Tiene que ver, y cada vez que el enemigo ataca, ataca la mente. Claro. ¿Puede ser por eso que hable del yelmo como el yelmo de salvación? El yelmo habla de la salvación, más bien es el escudo de la fe. Es que por la fe crees que puedes ser atacado, pero por la fe crees que puedes ser protegido. Por ejemplo, ¿y cómo hace Satanás para poner dardos de fuego del enemigo? ¿Cómo hace? En el mundo espiritual. Él no te habla a ti, él habla al mundo espiritual. A ver, si nosotros pudiéramos ver cuando oramos, a mucha gente se le quitaría las ganas de orar. Mira, cuando nosotros oramos, estamos orando, la oración afecta al mundo espiritual. Y si hay demonios, son afectados, son atormentados y se revuelven. Por eso cada vez que estás dispuesto a orar, pasa algo. Siempre. Y por la noche, sobre todo, porque la Biblia dice que por la noche se desatan las tinieblas. Ellos sienten cuando hay alguien orando, porque es de la manera que se hace guerra. Entonces, cuando Satanás influencia, él habla al mundo espiritual. Y el espiritual percibe todo eso. Por eso a veces fue como Pedro. Pedro no fue poseído, pero Satanás dijo, no le permitas. Y lo lanzó al mundo espiritual. Y Pedro lo percibe y dice, no vayas a Jerusalén. Y le dice Jesús, quítate de delante de mí, Satanás. No se lo estaba diciendo a él, se lo estaba diciendo al que había hablado detrás de él. A eso es los dardos de fuego del enemigo. No es que se meta en tu mente, no, él lanza, no te puede tocar. Eso es, que el mundo espiritual lo percibe y tu mente lo procesa, no que se metan tus pensamientos. Es que el mundo espiritual lo percibe todo. Es que se percibe el mundo espiritual, tanto cuando eres cristiano, más aún, porque están más relacionados a lo espiritual. Incluso los inconversos, gente impía, también es afectada por el mundo espiritual, porque ellos mismos, he sentido algo raro, y sienten cosas raras, porque el mundo espiritual es más real que este, y conviven el uno al otro. Y tú andas por la calle y te has podido cruzar con un demonio fácilmente. Sí, la Ruth, ¿qué era? Pues yo decía, porque a mí me dijeron que los demonios no podían escuchar tus pensamientos. No pueden, ¿no? Entonces, ¿cómo perciben? Muy sencillo, mira, nos estudian. Yo te puedo asegurar, no todo, pero que puedo saber muchísimas veces lo que la pastora piensa. Y eso te lo puede demostrar ella. Porque la conozco tanto, que hasta cuando cierra los ojos, la manera en que parpadea sus ojos, sé lo que piensa. Entonces, eso es lo que hace el diablo, nos estudia. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Está bien, ¿no? Señor, te damos gracias, Dios mío. Gracias por este tiempo de haber a tu palabra, Señor, donde podemos enriquecernos. Gracias por el deseo que has despertado. Te pido que bendigas a cada persona que aquí hay, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Este es el único fin de hacerles bien, de intentar traer un poco de luz. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Quédate ahí que hoy no te he echado ni una.